voy a poner por aquí a grabar, ya. Entonces voy a poner en pantalla y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la lección anterior. Está por aquí. Vamos a hacer un pequeño repaso. No sé si recuerdan, y estuvimos viendo este mapita. ¿Sí lo recuerdan bien, cierto? Y identificábamos seis secciones en el libro de Hechos. Inclusive decíamos que ese era el panorama general que nos daba el libro de Hechos. Y se dividían en esas 6 secciones. La primera, ¿dónde comenzaba? De pronto alguien que me diga dónde comenzó el libro de Hechos como tal, los sucesos. Jerusalén. Jerusalén. Claro que sí. Sección 1, Jerusalén. La sección 2, y si quieren pueden mirar en las notas, no hay ningún problema. ¿Dónde está ubicada la sección 2? ¿Alguien recuerda? Ander, disculpa, de pronto soy yo. Ander, disculpa, de pronto soy yo que tengo problema de mi internet o tú tienes problema. ¿Me confirman algún hermano? Sí, no, está Anderson, se te está oyendo entrecortado. Okay, ya. Está bien, gracias, no. Ya, vamos a ver qué hacemos. Qué raro. De pronto apagando los celulares que pueden prendidos. Ya. No sé entonces si escucharon la sección 2, ¿cuál era? Judea. Ok. Judea, Galilea y Samaria. Sección 3, ¿hasta dónde llegó? Un lugar por acá. Antioquía. Antioquía, perfecto, a los gentiles. Sección 4, Asia Menor. La 5, alguien que lo recuerde. Europa. Europa. Esta zona por aquí, Europa. Y finalmente, Roma. Ahora, vamos a tratar de ubicar estas ciudades un poco en el mapa, ¿no? Tendríamos Cesarea, que sería por acá. Traten ustedes de acordarse de ello. Antioquía, que estaría por acá. Éfeso, que estaría por este lado. Y Corinto, que quedaría por este lado. Yo me puse un poco a ver estos lugares al día de hoy y se me hacía interesante yendo al Google Maps. Eso es como para que nos quede un poquito más claro este tema. Nosotros estamos aquí en Colombia y viajamos al otro lado del mundo, ¿cierto? Por acá. Y aquí es donde estamos siguiendo el mapa. ¿Dónde tenemos Jerusalén? Mírenlo acá. Jerusalén. ¿Dónde está Antioquía? Miren lo que es Antioquía hoy. Evidentemente todavía existe, mírenlo acá. Antioquía. ¿Dónde ubicamos Éfeso? Este fue el que más me costó encontrar porque ya no se llama igual. Está por este lado. Ahí. Éfeso. Aquí de pronto no sé si logran ver y muestran algunas de las ruinas y lo que es esos lugares, quizás lo que fue en esos tiempos. Aquí no muestran bien, yo estuve mirando, pero hay algunos restos, bueno, es este, de lo que era el templo a la diosa Artemisa, ¿no? Ese quedaba ahí en Éfeso. Eso es una réplica de lo que fue este
ese lugar. Esas son algunas ruinas de lo que hay actualmente allá. Estas ciudades al día de hoy, pues, existen, ¿cierto? Ya quizás otras con otro nombre, pero en el caso de Antioquía, Jerusalén, si nos vamos luego a buscar por aquí, recuerdan que queda por acá Corinto, miren que queda exactamente en el mismo lugar, Corintos. Entonces, al día de hoy esas ciudades existen, esos lugares existen. Es como para que nos ubiquemos un poco en la geografía bíblica, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho. La isla de Chipre, eso es al día de hoy. Hoy en día lo que es Turquía viene a ser ¿qué? Donde estaría Éfeso, por ejemplo. Coge parte de ello. Todo eso pertenece en cierto modo a Turquía, igual que Antioquía, al día de hoy, ¿no? Si se está cortando mucho el internet, me vuelven a decir. Yo acabo de ver aquí que se está cortando. Si algo, yo apago mi cámara. Igual esto. Vamos entonces a avanzar un poco. No sé si quedó alguna duda de allí, pero hoy vamos a avanzar a la siguiente lección, que sería la lección número 5. Entonces tengan su material ahí listo. Y vamos a avanzar a la lección número 5. Lección número 5. Ok. Entonces la lección del día de hoy vamos a estar viendo un poco Lucas y Hechos en paralelo. ¿Por qué creen que es muy importante entender Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos como algo conjunto? ¿Por qué creen? Alguien que de pronto se anime a responder. Por ser mismo autor, Okay. es algo interesante para arrancar de ahí. Okay. Lo que decíamos, creo que en la primera clase, al ser Lucas un médico, abre un panorama totalmente diferente en Hechos, que lo lleva a uno a pensar cosas que de pronto, pensamiento mío, que de pronto en Lucas quedaron faltando. Yo lo digo hacia la carrera. Sí, interesante. Porque es como una saga, ¿no? Parte 1, parte 2. Literal, es como una saga, ¿no? Cuando los que pronto acostumbran ver series, normalmente son 12 temporadas o cosas así, entonces uno ve la temporada 1 y uno espera la temporada 2, ¿no? Es como la continuación de lo que comenzó a hacer Jesús, eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Entonces es súper clave a la hora de estudiar hechos, mantenerlos como un todo, unidos, ¿cierto? Eso es súper clave. Hechos, básicamente, es la continuación de Lucas. Van dirigidas por un mismo hilo conductor, ¿no? Y porque la misma persona es el mismo autor, ¿no? La misma persona que lo escribe. Notemos los paralelos entre los dos libros que nos ayudan mucho a ver los puntos de énfasis que hace Lucas. Hay personas, digamos, si ustedes observan, y lo voy a decir así, de pronto las enseñanzas que ha estado dando Joan a la iglesia los domingos manejan una misma línea, pero también porque es debido a su personalidad, él como maestro, ¿no? Igual con Lucas, ¿no? Él hace ciertos puntos de énfasis muy específicos de él, que lo vamos a notar tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos. ¿Quién es Lenovo YT3 que levantó la mano? Soy William. Hola. Tengo el computador con problemas. Ya. Lo que quería decir a la importancia de que Lucas esté en el grupo de los evangelistas y que haya narrado todos estos hechos, porque nos damos cuenta, él también narró milagros. Y si él narró milagros desde su punto de vista como médico, era alguien que podía corroborar que realmente habían sucedido los hechos. Y la otra cosa es que tiene una formación académica que le da otro nivel en cuanto al tema de la escritura, lo mismo que Pablo, que tenía un nivel académico alto y que no eran pericos de los palotes, pues ahí había todos los apóstoles, pero la opinión de Lucas es muy válida por el tema de los milagros que podía corroborar. Perfecto. Eso es muy importante a la hora de comprender la estructura general del libro. Gracias, mi hermano William. Vamos a avanzar entonces y vamos a ver esos paralelos estructurales que hay en los dos libros.
tanto en Lucas, acá arriba, como en el libro de Hechos. Si voy muy rápido me dicen porque hay que copiar bastantico, pero la idea es que no se me vayan a perder. Entonces vamos a ver los dos paralelos. El primero es paralelo en estructura en los dos libros. ¿Qué tienen de similar en los dos libros? Ahora, si ustedes me acompañan y leemos en Lucas capítulo 1, si me acompañan ahí a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y leamos desde el versículo 1 al 4. Otra vez, yo sé que lo hemos leído varias veces, pero leámoslo otra vez. Quizás ahora lo entendemos un poco más. Le agradecería de pronto si alguien me colabora leyendo. De pronto Fabián. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ya, gracias mi hermano. Y si saltamos en Hechos, el capítulo 1, el versículo 1, dice algo muy similar, ¿no? Y es, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, lo que comparten en estructura es un mismo prólogo. Un mismo prólogo. Si quieren lo van anotando ahí en sus hojitas. Básicamente los dos en el prólogo. Lo que vamos a hacer es ir entrando en cada una, entonces para que no se me enredan. Luego volvemos al grafiquito de las dos flechas, ¿no? Para que no se asusten si no alcanzaron a copiar. Después de haber investigado con diligencia, escribírtelas y aparece lo excelentísimo Teófilo. Y luego en Hechos, en el primer tratado, Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces manejan una misma idea. Son dos tomos dirigidos a Teófilo. La segunda es algo que denominaríamos la caminata forzada. Y ya lo vamos a entender por qué tiene ese nombre, caminata forzada. Caminata forzada. Si ustedes me acompañan a Lucas capítulo 9, versículo, recuerden, es el mismo autor, no pierdan esto de vista. Lucas, cuando llega al capítulo 9, versículo 51, dice lo siguiente. Lucas 9, 51, alguien que me colabore leyendo. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ok, entonces Jesús en Lucas dice que afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. Si saltamos y vamos a Hechos capítulo 20, versículo 16. Hechos 20, 16. Si alguien más me lo quiere leer. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ok, gracias Eli. Entonces, Pablo se apresuraba por estar ¿en dónde? En Jerusalén. Son dos cosas, dos lugares a los que quería ir, tanto Jesús como Pablo. Entonces Jesús y Pablo tenían un deseo fuerte de cumplir su misión. Eso es
es interesante. Jerusalén tenía una gran significancia en este momento, más porque era el centro religioso de los judíos, el pueblo de una otra forma escogido por Dios. Y entonces ahora Jesús dice que afirma su rostro para ir a Jerusalén, y también Pablo pasó por algo similar. Entonces es algo que llamaríamos como una caminata forzada hacia Jerusalén. Ahora bien, el tercer punto sería Jerusalén. Si no alcanzaron a copiar, me dicen. Yo lo devuelvo. Si gratis, porfa, lo puedes devolver. Sí, ahí ya está. O lo devuelvo más. Ya. Desde que no brinque Catalina, todo está bien. Pero no aquí bien juiciosito. Jerusalén No hay sería... mapa. Jerusalén sería el tercer símil en cierto modo en estructura. Miren, si ustedes van y uno mira, Jesús termina ¿en dónde? En Jerusalén. Ahí es donde termina Jesús en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en Jerusalén. ¿Y dónde comienza el libro de Hechos? ¿Dónde comienza la segunda saga? Bueno, los apóstoles comienzan en Jerusalén. Entonces, tanto Lucas como Hechos se acercan a Jerusalén. En uno termina y en el otro comienza. Entonces, estructuralmente están relacionados tanto Lucas como Hechos. ¿Están conmigo? Por aquí sí. Ya. Gracias, mi hermano. Otro símil serían los juicios. ¿Cuáles juicios? Bueno, a Jesús, recuerden que lo llevaron ante el Sanedrín, ante Pilato, Herodes y otra vez ante Pilato. Entonces Lucas termina el Evangelio de Lucas con estos juicios a Jesús. Y no sé si se les atreven a pensar en Hechos, ¿quién es llevado a varios juicios también? Pablo, ¿cierto? Sí. Pablo es tomado y es llevado a varios juicios. Aquí está. Es igual llevado al Sanedrín, luego a Félix, Festo y Agripa. Ahí vale anotar que Lucas no menciona, por lo menos en Hechos, el juicio de Pablo frente al César. Entonces Lucas termina el libro de Hechos con los juicios de Pablo. Qué interesante, ¿no? Miren la manera de una otra forma estructurada que tenía Lucas de ver las cosas. Son detalles que uno normalmente no echaría de ver. Y eso va muy de su manera de ver el Evangelio y cómo empezó el Evangelio, pero también cómo continuó con la iglesia. Y aquí entonces se nos narra y se nos muestra que Jesús pasa por varios juicios, pero con Pablo él se toma la iniciativa de hacer notar que él también pasó por varios juicios. Ahora, ¿cuál fue el veredicto final
en los dos casos. ¿Cuál fue el veredicto que se daba de él? Y se decía, por lo menos digamos de Jesús. ¿Cuál fue el veredicto final? ¿Eran culpables o no culpables en esos juicios? Inocente. Culpables, pues, declarados culpables. Ok, declarados culpables, pero eran culpables. No. No eran. Eran inocentes de igual manera. Claro. Eran inocentes como culpables. Ajá. De igual manera, recordando el juicio de Jesús, Pilato dice, no, yo no encuentro error en este hombre, júzguenlo ustedes. Y ahí es cuando se lava las manos. Ajá. Entonces, si en los dos Cata, buenas noches. En los dos juicios fueron tenidos como culpables, pero en realidad eran inocentes. Entonces el veredicto final fue inocentes. No sé si recuerdan cuando vimos a Lucas como autor, lo vimos en varias facetas. Y una de ellas es que Lucas, cuando escribía el libro, tenía como propósito demostrar la inocencia del evangelio. ¿Recuerdan Lucas como diplomático? Esto fue algo que vimos en una de las lecciones pasadas. Entonces esto nos va ayudando un poco a entender Lucas qué es a lo que quiere llegar con esto. Con Jesús dice, vea, lo pasaron por el Sanedrín, lo pasaron ante Pilato, ante Herodes, querían juzgarlo de todas las formas, lo condenaron, pero él era inocente. Y luego pasa a Hechos y le dice al excelentísimo Teófilo y a Pablo, uno de los cristianos más representativos de la época, también lo pasaron por varios juicios, ante el Sanedrín y también estuvo ante varios gobernadores, pero también era ¿qué? Inocente. Miren que el libro de Hechos no es así como uno siempre va y se amarra solo un versiculito y lo lee, ay, mira esto, pero miren que tiene una idea completa. Y eso es importante. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, si se quedan atrasados me dicen, y los vamos tratando. Para los que de pronto han ido llegando, estamos en la lección 5, página 2. Lo que hacemos es que saltamos, de la página 2 saltamos siempre a la primera página, donde están las dos flechas, y vamos llenando lo que está ahí y volvemos a saltar adelante. Listo, como que vamos viniendo y vamos yendo de adelante hacia atrás. Volvemos aquí a la página 1. Esta es la página 1. Y entonces aparece la ascensión. Voy a detenerme un poco acá para que ustedes vayan viéndolo en general. En el prólogo se nos dice que tanto Lucas como Hechos van dirigidos para Teófilo. Cuando hablamos de caminata forzada, hablamos de que tanto Jesús como Pablo fueron hacia Jerusalén, el centro religioso de los judíos. Cuando hablamos de Jerusalén, notamos que Lucas termina en Jerusalén, pero Hechos comienza en Jerusalén. Luego nos damos cuenta que tanto en Lucas como en Hechos hay varios juicios. ¿Contra quién? Bueno, en Lucas contra Jesús y en Hechos contra Pablo. ¿Cuál es el veredicto final de esos juicios? Esos hombres son inocentes, pero tristemente son declarados como culpables. Y luego pasamos a un quinto punto, y es la ascensión. En la ascensión, Lucas termina con la ascensión, ahí ya se tienen que ir a la página otra vez 2, que sería el
el rengloncito que tienen ahí para llenar sería ascensión. Y ahí sería Lucas termina con la ascensión. Si lo recuerdan, en el capítulo 24, de pronto, si alguien me colabora leyendo, de pronto, Camilín, si tú me colaboras leyendo este pasaje, Lucas capítulo 24, versículo 50 al 53. Puede ser Camilo o alguien que esté por ahí facilito. Lucas capítulo 24, 50 al 53. Yo lo leo a mi hermano. 50-53 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ok, entonces Lucas acabó el libro, el primer tratado que le mandó a Teófilo diciendo esto de la ascensión. Miren, Jesús ascendió al cielo. ¿Y cómo comienza el libro de Hechos? Bueno, comienza con la ascensión. De pronto, Camilina, y si me ayudas con Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Perfecto. Entonces comienza con la ascensión. Llevamos estos 5 puntos y pasamos al final, que sería 30 años. ¿Sí recuerdan que les dije que el libro de Hechos, de pronto los que no estudian esa clase no lo van a entender mucho, pero abarca un periodo de 30 años? Y ahora con Jesús pasó exactamente lo mismo. Es una aproximación, ¿no? Pero es bien interesante. La vida de Jesús dice que fue el 4 antes de Cristo, es un aproximado, hasta el 30 después de Cristo. Eso lo estuvimos viendo en una de las clases y el porqué del 4 antes de Cristo. Pero la iglesia primitiva en Hechos fue desde más o menos el 30, cuando Jesús asciende, hasta el 60 después de Cristo. Todo esto lo estuvimos estudiando en una de las lecciones. 30 años aproximadamente. 30 años aproximadamente. Muy interesante. Muy interesante que Lucas decidiera poner el primer tomo, abarcar un lapso de tiempo de 30 años, y su segundo tomo igualmente. Imagínense cómo tuvo él que investigar para lograr recopilar. Por eso lo que el hermano William decía ahora, él era estudiado y él sabía cómo hacía sus cosas, pero recopilar información durante 30 años o de sucesos de 30 años. Sí, mi hermano William. Me llama la atención mucho y te agradezco porque pues, yo no había tomado en cuenta, sí he leído mucho el tema de los tiempos en que fueron escritos los libros, y sé que el último se escribió Juan en un lapso de no más de 60 años. Pero es que ese es un argumento que utilizan mucho los que desacreditan la escritura para decir que es que haya pasado mucho tiempo, que no lo pueden corroborar. Y lo llamativo es que nadie pone en discusión la existencia de Alejandro Magno y todo lo que pasó con Alejandro Magno. Sin embargo, el reporte más cercano que hay de Alejandro Magno es de 300 años y no hay una relación directa. Entonces, hay una cortapisa diferente para todas las cosas, por alguna razón es. Interesante. Interesante. Esto de los años es un tema interesante y causa muchos, pues hay muchas vertientes, ¿no? Pero es interesante. El punto acá es a caer en cuenta es la estructura que maneja Lucas en el Evangelio
y en el libro de Hechos. Entonces, un prólogo, una caminata forzada, termina en Jerusalén, arranca en Jerusalén. Lucas narra que en el Evangelio de Lucas hubieron varios juicios contra Jesús, igual acá contra Pablo. Termina con la ascensión, arranca con la ascensión. Ambos libros están en un lapso aproximado de tiempo de 30 años. De 30 años. Vamos claros hasta ahí. Numerosos, esa notica la tienen ahí debajo, la voy a leer en favor de ustedes. Dice que numerosos paralelismos entre la misión de Jesús y la misión de la iglesia. Ellas son comparables e inseparables. La de Jesús siendo anunciar y efectuar la redención, ojo con esto. La de la iglesia siendo la proclamación y la extensión y aplicación de lo que Jesús efectuó. Eso es importante. Lucas comienza narrando en su evangelio, en el primer evangelio, en el evangelio de Lucas, comienza narrando lo que Jesús hizo. Y él es muy claro al decir, miren, Jesús hizo estas cosas. Él venía con una misión y era esta. Y en Hechos dice, bueno, él se va, pero entonces su misión la continúa la iglesia. Lo que Jesús hizo, la iglesia lo iba a continuar haciéndola conocer a los demás. Fue algo donde comenzó la semilla, lo que veíamos en la clase pasada, que se expandió en gran manera por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esa es la función de una u otra forma hoy de la iglesia. Miren que para comprender Hechos tenemos que tener esto muy claro, y es que la idea de la iglesia no es si hace milagros, no hace milagros, si se congrega o no. No, la idea de la iglesia finalmente es la proclamación y extensión de lo que Jesús comenzó a hacer. Eso es importante tenerlo ahí en cuenta. Dale, Fabián. O sea que todavía se sigue expandiendo la iglesia, ese trabajo que hicieron tan poderoso los apóstoles llevados por el Espíritu Santo, todavía se hace. Qué belleza. Es un comentario demasiado valioso, Fabián, porque esto no ha cambiado. Esto sigue hoy en día. La misión de nosotros, ¿cuál es? Es que nosotros por fe, ojo con esto, nosotros por fe creímos en Jesús. Creímos que hay un hombre llamado Jesús que vino, murió en una cruz y resucitó. Y que nos mandó a que lleváramos eso que él hizo a otras personas. Claro, en su momento en Jerusalén, sus discípulos, los apóstoles, comenzaron a hacerlo. Y se empezó, como vimos en la clase pasada, a expandir, y ha llegado ahora a nosotros. Excelente. ¿Cuál es la tarea ahora de nosotros como iglesia? La mismísima que tuvo la iglesia primitiva cuando leemos Hechos. Expandir el evangelio. Decir, miren, al señor de la calle, mire, un día que un hombre, mire, es que el mensaje en realidad esto es muy complejo porque es un mensaje muy simple en el sentido de vino Jesús hace unos años atrás, él vino, estuvo acá en la tierra, murió en una cruz, resucitó, y es la extensión del evangelio del Señor. Vamos a avanzar un poco, y aquí quiero que leamos este pasaje, que todos vayamos a nuestras Biblias y vayamos a este pasaje. Ahí pasaríamos a la hoja número 3, página 3. Y aquí vamos a encontrar de una u otra forma la introducción al libro completo, por decirlo así, que contiene dos partes, que es Evangelio de Lucas y Hechos. Aquí vamos a encontrar la introducción a eso, y la da el mismo Señor Jesús. Si me acompañan a Lucas capítulo 4, versículo 14.
Y vamos a leerlo todo, hasta el versículo 30. Eso tiene unas joyas. Ahí pueden saltar a la página 3, ¿no? Aspectos del ministerio. Entonces, voy a empezar a leer en favor de ustedes. Lucas capítulo, pero sí quiero que sigan la lectura en sus Biblias. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Perdón, 14, 4, 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Volvió a dónde? A Galilea. Tengan eso presente. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Eso lo está haciendo Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, esta escena a mí se me hace bien de Jesús. Entonces, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, ¿no? Es como que él entrega el libro, todo el mundo estaba con los ojos bien abiertos y mirándolo como, uy, ¿qué? Sus palabras tuvieron tanto peso. Miren que él solo leyó la escritura. Él no hizo nada más. El Señor solo se paró, cogió el rollo, lo leyó, lo envolvió, lo entregó y todo el mundo estaba con los ojos bien abiertos. Estaba en el poder del Espíritu. Solo leyó la Biblia. De pronto hay un paréntesis. Es cuando nosotros leemos la Biblia a alguien, ¿qué efecto debería generar si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? Solo leer la Biblia, imagínense. Versículo 21, y comenzó a decirles, todo el mundo mirándolo, ¿no? Y él ahí sentado. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que lo que viene aquí es clave para la comprensión de lo que estamos viendo de Lucas y Hechos. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a una de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda en Sarepta de Sidón. Interesante, no fue enviado a una israelita, sino a una gentil. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, otro gentil. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Recuerden el versículo 22. Dice: y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de sus palabras.
Y ahora en este momento todo eso cambia, ¿no? Versículo 28 dice, al oír esas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó, a mí esa escena me encanta, por en medio de ellos y se fue. Cogió y como que, bueno, como a tirar, pero yo simplemente me voy. ¿Por qué? Pues porque soy Jesús. Y pasó por la mitad de ellos como si nada. Ahora, entonces hay unos aspectos interesantes aquí. Si leemos, acuerden que estamos leyendo el Evangelio de Lucas y Hechos como un todo. Entonces, Lucas hace una introducción de una u otra forma a los dos tomos. Y la hace el mismo Señor Jesús. La primera, en el versículo 14, dice que esto fue en el poder del Espíritu Santo. La segunda, versículo 18, dice que buenas nuevas para las personas quebrantadas y sin poder. ¿Verdad que ustedes están copiando ahí? Entonces no voy a ir muy rápido. Versículo 25 y 27. Nos va a narrar la universalidad del mensaje, que no solamente era judíos. Lo que quiero que entiendan acá es que normalmente cuando tú haces una introducción en un escrito, la introducción te da una idea de lo que va a tratar el libro completo y te introduce a lo que va a ser el libro. Eso es lo que estamos viendo acá. Primero, que esto iba a ser en el poder del Espíritu Santo, eso lo vemos tanto en Lucas como en Hechos, que las buenas nuevas iban a ser para las personas quebrantadas y sin poder, y la universalidad del mensaje, que no solo era para los judíos. Y finalmente, el rechazo del mensaje, particularmente por los judíos. ¿Están conmigo? Ya. Avancemos. Entonces hay unos enfoques de Lucas muy específicos. El primero sería entonces el Espíritu Santo. Ahí ustedes pueden copiar en sus hojitas enfoques. Ahí está Lucas, Hechos, y ponen Espíritu Santo y dividen con una linecita acá. Es un primer enfoque. Vamos a mirar por qué. Si uno mira Lucas capítulo 1, versículo 35, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Dice que Jesús es concebido por el Espíritu Santo. Entonces, Jesús, ¿concebido por quién? Por el Espíritu Santo. Si uno va a Hechos, capítulo 2, 14 al 17, ahí vamos a encontrar lo mismo. La iglesia concebida por el Espíritu Santo. Entonces hay un enfoque, hay un paralelo en cierto modo en los dos libros relacionado con el Espíritu Santo. Hay un enfoque a lo que hace el Espíritu Santo. Hay unas... Dígame, Fabi. Lucas, para hacer esto tuvo que haber sido concebido por el Espíritu Santo, porque qué cosa tan bien, o sea, eso fue como milimétrico, pues, como milimétrico. Al detalle, es decir, uno empieza a ver los dos libros y uno dice, ese tipo
Sí, porque Sí, dirigido por el Espíritu Santo, a pesar que no fue una persona que literalmente estuvo con Jesús, a diferencia de los discípulos que estuvieron ahí con él, pero él lo creyó y fue guiado por el Espíritu Santo. Ander, de pronto también dicen algunos comentaristas que como el hombre indagó de una forma milimétrica o cronológica, probablemente tuvo acceso directamente con María, ¿cierto? Y todos aquellos testigos presenciales. Entonces probablemente él fue allá y los interrogó, los investigó y comenzó a tomar notas de... Uno de los argumentos para añadir un libro al canon bíblico que fuera de la Biblia era que el libro fuera escrito directamente por un discípulo, por alguien que estuvo con Jesús o que vio a Jesús, lo que es el caso de Pablo, lo que es el caso de Juan, de Mateo, bueno, Marcos, si no estoy mal, si alguien me corrige, Marcos, no sabría si él estuvo ahí con Jesús, sí, también, ¿no? Bueno, ahí los duros son los que me tienen que corregir. El caso es que ellos tuvieron, digamos, en el caso de Marcos y de Lucas, ellos tuvieron lapso directo con personas que sí vieron a Jesús. Entonces eran, cuando la iglesia primitiva se reunió en el pasillo, bueno, ¿cuáles libros vamos a dejar como los que realmente son los inspirados por Dios? Bueno, una de las cosas que se cree que abordaban es que fueran escritos por personas que habrían estado con Jesús y que hubieran estado muy cerca a personas que estuvieron con Jesús. Tener eso como un datico ahí. Voy a pasar. Lucas, entonces podríamos decir que es el autor del Espíritu Santo, por decirlo así. Manchi. Perdón, Germán se levantó la mano. Sí. Ander, no sé si escucha bien ahí. Sí. Pues que en cuanto a Marcos, un detalle que llama mucho la atención es de un joven que estaba la noche en que el Señor Jesucristo fue arrestado y dice que estaba cubierto con un manto y que al salir corriendo lo dejó. Y llama mucho la atención que es el único evangelio que menciona ese suceso y algunos estudiosos creen de que ese pudo haber sido Marcos. Aparte de eso, se dice que Marcos fue de alguna manera instruido por Pedro. De hecho, algunas personas llaman al evangelio de Marcos el evangelio de Pedro. Entonces quería como aportar allá. Gracias, Manchi. Excelente. Gracias por ese aporte. Muy valioso. Otra cosita, hermano. Sí. Que también es él fue también como el fundador y primer obispo de la iglesia de Alejandría. Como un detalle mucho pues a lo que ya dijo el hermano, que eso es lo que se dice de Marcos, que es lo que escribió fue el evangelio de Pedro. Interesante. No sabía eso. Entonces, podríamos hablar de Lucas como el autor, de una u otra forma, del Espíritu Santo, pues que copia mucho sobre, no como el que crea el Espíritu Santo, sino que evidencia mucho sobre el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver acá. Miren que Lucas en promedio, o así un conteo muy por encima, lo menciona la palabra Espíritu Santo unas 17 veces en el Evangelio. Estamos hablando del Evangelio de Lucas. Sí queda en evidencia que menciona más veces que los otros evangelios. ¿Sí me entienden? Lo que es Mateo, lo que es Marcos, lo que es Juan, no mencionan tantas veces el Espíritu Santo como lo hace Lucas. ¿Qué pasa en el libro de Hechos? Esto aumenta un montón de veces. Si ustedes están leyendo el libro de Hechos, hagan el ejercicio. Yo lo hice en mi Biblia y me impactó mucho la cantidad de veces que dice Espíritu Santo. Yo lo encerré en un cuadrito azul. El libro de Hechos tiene 28 capítulos, si no estoy mal, sí. Eso quiere decir que en promedio, casi que por capítulo escribió 2 veces la palabra Espíritu Santo. Es decir, que le da un enfoque impresionante al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo hacía. Entonces esto va en un aumento.
¿Qué otro enfoque le da Lucas tanto en el Evangelio como en Hechos? Bueno, la oración. Esas son dos cosas básicas de una vida cristiana. El Espíritu Santo que mora en el creyente y esta palabra llamada oración, que es hablar con Dios. Aquí en la oración tenemos varios pasajes, pero no los vamos a leer por cuestiones de tiempo. Este 1.38, este estuve mirándolo, este no va ahí. Es 1.10, creo que ustedes tienen que corregirlo ahí en su hojita. Es 1.10 en vez de 1.38. Y ya sería 1.46 al 55. De pronto va a leer este primero, Lucas capítulo 1, versículo 10. Es más o menos como para tener la idea de las veces que menciona Lucas sobre la oración. Esos son los dos primeros capítulos. Del 1.10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se van a dar cuenta que Lucas allí menciona 5 veces en 2 capítulos. Acá menciona la palabra oración, pero aquí menciona, en estos otros textos, menciona un poco sobre oraciones hechas. En una de ellas está la de María, y menciona varias oraciones. En solo 2 capítulos. Y luego Hechos, capítulo 1, 14, los primeros 4 capítulos contienen contenido referente a la oración. Ojo, estamos hablando solo de los primeros 4 capítulos y aquí hay 2 capítulos también en Lucas. Pero el libro está repleto están repletos de esa idea. Habría una pequeña aplicación, no sé si acabaron de copiar acá. Pero no hay un versículo que dice que la oración no es importante para el ministerio. Usted no va a encontrar un versículo que diga, bien, la oración es clave para que el ministerio se extienda. Pero sí vas a encontrar de una u otra forma que esa es la idea que da el texto, que la iglesia germinó o creció en la oración. Lucas nos narra a Jesús orando, Hechos nos narra la iglesia orando. Jesús se nos muestra orando y creciendo en lo que era llevar la palabra, cumpliendo su misión, y la iglesia en Hechos igual, orando con todo, orando, y la iglesia crecía y se extendía. Entonces, las muchas veces que la vemos en Lucas y Hechos nos indica su importancia. Otro enfoque sería los menospreciados, ¿cierto? Los menospreciados, vamos así rápidamente a mirar, ya aquí pasaríamos a la página número 4. No vamos a leer los textos, pero sí quiero más o menos recordar, Jesús aquí en Lucas capítulo 10 hace una mención al samaritano, ¿no? Al buen samaritano. Creo que conocemos mucho la historia. Y en Hechos, sí lo voy a leer a favor de ustedes porque ese quizás les sea un poquito menos conocido. Hechos capítulo 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe,
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces se empieza a ir también a los samaritanos. Hola, hermano William. Es una cosa, hermano Anderson, hay un detalle en cuanto a la oración en Hechos que aparece tantas veces, y el tema es que si recordamos en Mateo que le decían a Jesús que porque sus discípulos no ayunaban, y él les decía que mientras estaban con él, pero que cuando no estuvieran iban a ayunar. Y casi que es también mismo la oración, porque cuando ellos fueron a echar el demonio sordomudo no fueron capaces, y Jesús les dijo que solamente salía con oración y ayuno. Y mire que aparece el ayuno cuando ya Jesús no estaba con ellos, aparece la oración pues más marcada en los apóstoles. Anteriormente no se menciona tanto en sí de la oración de ellos. Entonces es un detalle que el nacimiento de la oración es porque ya Jesús no estaba con ellos y ya tenían que estar más, y se menciona más en Hechos a partir de ahí en adelante. Qué buen detalle ese, sí. Ya cuando el Señor se va, entonces ellos sí empiezan a orar con todo. ¿Quiénes somos nosotros para no orar, cierto? Aquí les puse toda la diapositiva. Los menospreciados en Lucas, no sé si recuerdan la historia del centurión. Y en Hechos también, en el capítulo 10 con Pedro, donde se le dice a Pedro, mire, a nadie llames inmundo, ¿no? A lo que Dios creó, no lo llames inmundo, y ahí también hablamos de un gentil, un centurión. Inclusive esa historia se da en Cesarea, no sé si recuerdan. Ya ustedes se ubicarán ahí en su cabeza, en su mapita mental que tienen, y eso. También, en cierto modo, a la mujer. Voy a leer rápidamente, como para ubicarles un poco, el capítulo 13, versículo 10 de Lucas. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y entonces esa mujer se endereza y tal. Entonces Lucas hace como un enfoque en el valor que Jesús le daba a la mujer, que en cierto modo era menospreciada por la época. Y pasa igual en el libro de Hechos, lo leo a favor de ustedes, 9:36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna. Entonces Lucas empieza a resaltar a esta mujer llamada Dorcas. Y dice que ella se enfermó y se murió. Y entonces se nos narra cuando Pedro la revive. Y entonces Lucas maneja como esa curiosidad a la hora de escribir, en decir, mire, el evangelio fue hacia los samaritanos, hablando de Jesús y hablando de la iglesia. Luego fue a un centurión romano, que eran los que estaban en esa época, por contexto ya lo sabemos, y luego habla un poco también de la mujer. Jesús hacía milagros a la mujer, y entonces como que le da un valor a los que eran menospreciados en la época, al igual que en el libro de Hechos. Datos muy interesantes, muy curiosos de cómo Lucas pensaba. Entonces Lucas tiene una preocupación por los que estaban en las afueras de la sociedad. Y los empieza a incluir en el Evangelio. Miren que a Jesús lo querían a tirar por ese despeñadero cuando Él les empieza a mencionar, sobre el alcance a los gentiles. Los judíos eran muy celosos de eso, y ellos decían, no, es que nosotros somos el pueblo escogido por Dios y todo es para nosotros. Y aquí entonces aparece Lucas, empieza como a romper esa idea, ¿no? Lucas, Johncito nos acaba de tirar unos daticos ahí en el chat, por si lo quieren ver. Nos dice cuántos capítulos, versículos tiene el libro de Hechos y palabras en este macho. Vamos a avanzar por cuestiones de tiempo. Y hace un énfasis en la salvación. Esto lo vimos. Ander, dime. Un momentico la pantallita anterior. Esta. Donde está Lucas, tiene preocupación por eso.
Lucas tiene preocupación, dice, Lucas tiene una preocupación por los que estaban en las afueras de la sociedad. Listo, ya. Gracias. Y acá él hace un enfoque en la salvación. Este de la salvación sí lo vimos. No sé si lo recuerdan. Vimos esta diapositiva, que el Evangelio lo mencionaba 3 veces Salvador, Hechos 2 veces, pero ya 23 veces salvación. Y Hechos está repleto de la palabra salvación. Entonces todo esto se trata de lo que empezó en Jerusalén con los judíos, se extendió a los gentiles, que consistía en la salvación. Y esto lo hace Lucas más que los otros evangelistas, ¿cierto? Enfoca la salvación. Eso lo tienen que anotar ahí en sus hojitas. Enfoca la salvación. Para terminar, entonces, hagamos un pequeño resumen. Ojo, si se quedan atrasados, no les dé pena interrumpir. No hay ningún problema. Entonces, a manera de resumen de la lección de hoy, entendemos que hay paralelos entre Jesús, el ministerio de Jesús y los apóstoles. En este caso, pues muy particularmente con Pablo. Eso espero que nos haya quedado claro, para entender el libro completo. El libro, cuando hablo del libro, es el tomo 1 y el tomo 2 que escribió Lucas, viéndolo como un todo. Luego la obra del Espíritu Santo, la oración, las buenas nuevas para los menospreciados y la salvación son temas de suma importancia para Lucas. Entonces ya ahorita que estamos aprendiendo de esto, cuando usted, esto es muy chévere, porque cuando ya usted vuelva a ver Lucas en 2, 3 años, usted puede enseñar esto y decir, mire, Lucas tiene un enfoque muy fuerte hacia el Espíritu Santo, la oración, las buenas nuevas a los menospreciados, hacia la salvación. Tenga eso bien presente para que usted no ande como en el libro divagando. Ya cuando usted se acerque a leer un versículo, usted va a entender y va a decir, ah, claro, ¿verdad que le hace enfoque? O cuando empiezan los juicios contra Pablo o los juicios contra Jesús, cuando lea el Evangelio. Anderson. Sí. En la versión que yo tengo de la Reina Valera tiene palabras clave cuando empieza y dice, las palabras clave de Lucas dice oración, acción de gracias, gozo, salvación, reino, Espíritu Santo y arrepentimiento. Perfecto. Palabras que se van a repetir un montón de veces en el libro. Es una buena forma, cuando usted esté estudiando un texto, mire las palabras que encuentra repetidas. Eso le va a ayudar un poco más o menos a saber cuál es la idea central del texto. Es como si yo en este tiempo que les he enseñado les mencionara unas 15 veces sobre tome nota. Entonces hablo y acuérdense, tome nota. Entonces usted va a decir, no, para Anderson es muy importante tomar nota. Ya usted lo va a decir por la cantidad de veces que lo estuve diciendo. Para Lucas algo similar. Y finalizamos con el relato de Jesús en la sinagoga de Nazaret, ¿cierto? Lucas 4. Y esto nos introduce a aspectos fundamentales en el ministerio de Jesús y los apóstoles, ¿cierto? El Espíritu Santo, salvación para todos, que era lo que veíamos de la introducción. Eso es básicamente lo que vimos hoy. Miren que llevamos 5 lecciones y no hemos entrado a ver como tal el contenido de Hechos. Y probablemente vayamos así unas varias lecciones más. Ander. Sí. ¿Puedes devolver un segundito esa... Más. Esta, un segundito. Listo. Gracias. Dale. Creo que casi hasta la lección 8, imagínense, hasta la lección 8 no entramos a abordar los temas como tal de Hechos.
es chévere porque nosotros somos muy dados a ir al postre sin entender el contexto general. Entonces vamos al versiculito y que dice uno que nos guste mucho, por ejemplo, Hechos 1:8, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea. Pero inclusive miren un poco esto. Voy a leerles Hechos 1:8. Dice, pero habla Jesús. Es un versículo que nosotros normalmente mencionamos en la iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, en este momento que yo les leo este versículo, ya ustedes como han comprendido el mapa, el contexto general, quién escribe, cuántas veces menciona la palabra Espíritu Santo, y como ya ustedes están entendiendo todo eso, leer el versículo 1:8 lo van a permitir leer de otra manera, es a lo que me refiero. Y su mente va a ser como que, Jesús acá está diciendo que van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y este libro tiene 57 veces la palabra Espíritu Santo, tiene un enfoque fuerte en el Espíritu Santo, y dice, me van a ser testigos, y empieza a enumerar en Jerusalén, y entonces ya ustedes se ubican, Jerusalén queda allá abajito en el mapa, en Samaria, queda ahí más arribita, en Judea, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces empiezan a imaginarse el mapa que tuvimos, entonces ya van a tener una comprensión más específica de los versículos. Entonces siempre se estudia, siempre que vamos a estudiar un libro o un versículo, lo estudiamos desde lo general, desde el todo, y nos cerramos hasta estudiar lo específico. Nosotros en el seminario, para a veces enseñar un versículo, nos hacían leer todo el libro, su contexto general, el párrafo anterior, el párrafo siguiente, y bueno, y ya luego sí, por último, entrar a ahondar en un versículo. Entonces eso nos sirve mucho porque ya tenemos un panorama general de Lucas al escribir el Evangelio de Lucas y Hechos. Entonces cualquier inquietud me la hacen saber. Vamos a despedirnos con una palabra de oración y bueno, que el Señor sea ayudándonos a disfrutar más su palabra como debe ser, ¿cierto? Vamos a orar. Señor, gracias pues por ese tiempo, porque pudimos estar sentados alrededor tuyo y conocer más sobre el libro de Hechos, Señor, también sobre el Evangelio de Lucas. Para nosotros es muy tremendo, Señor, que hayas escogido un hombre como Lucas para que él escribiera tan ordenadamente, para que nosotros pudiéramos creer en ti. Ahora, Señor, nosotros vamos a la Biblia, leemos este Evangelio, leemos el libro de Hechos y alabamos tu nombre por haber escogido a Lucas, Señor, para escribirlo. Gracias por los énfasis que él hizo, porque nos animan a comprender tu obrar a lo largo de las Escrituras, que la obra, bendito Jesús, que tú comenzaste, la fuiste avanzando hasta el día de hoy. Señor, hoy nos llegó a nosotros tu Evangelio. Esto que comenzó ahí en Jerusalén, nos llegó a nosotros. Y Señor, sería necio de nuestra parte no continuar la tarea que tú comenzaste y estar ensimismados, Señor, en nosotros, en nuestros planes, en nuestros deseos, cuando ya nos has escogido como iglesia para anunciar tu nombre en todo lugar. Con esto, Señor, quisiéramos que tú en las lecciones que sigues, nos abras el panorama y el entendimiento a lo que debemos de hacer como iglesia. Como iglesia, Señor, a no centrarnos en nosotros, sino a cumplir esta misión. Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio a los lugares donde es difícil acceso. Te pedimos por esto, buen Dios,
Y gracias por enseñarnos lo que nos has enseñado en Lucas. No queremos quedarnos ahí, Señor, queremos seguir avanzando. Y por eso oramos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, muchas gracias. Ahí estamos en contacto para la próxima clase. Seguiríamos con la lección 6. Ahí vamos a hablar un poco sobre las transiciones del libro de Hechos. Y probablemente empecemos con la otra lección, la lección 7. Yo les estoy comunicando entre semanas. Esta lección queda grabada de pronto para los que no se atrasaron o no pudieron entrar el día de hoy. Dios les bendiga.